Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Óscar Ayerbe, expresidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, para hablar sobre esta devolución de bienes a los hermanos Isaías. Una decisión judicial polémica, sin duda. Doctor Ayerbe, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto participar con ustedes en este diálogo de un tema que ya va más de 22 años, con unas incidencias económicas, sociales, políticas del más alto nivel. La última decisión de la Corte Provincial del Guayas no hace otra cosa que ratificar un escenario que todos ya sabíamos iba a ocurrir. Solo hay que leer los entretelones de la declaración que María Josefa Coronel lo hizo, siendo ella presidenta del Consejo de la Judicatura del Guayas, en la que ya va modulando el escenario para que los jueces y todos los que están involucrados en este tema puedan ir al unísono en el esquema diseñado ya desde hace varios años y que sin duda alguna va a causar un gran remesón interno en el propio gobierno, porque ahora todo depende de la apelación que la Procuraduría General del Estado hará, y será entonces la Corte Nacional de Justicia que va a resolver este problema. ¿Es entonces una sentencia que se veía venir? Desde luego que sí. Hay que recordar que el grupo Isaías y Roberto Isaías ha mantenido un escenario de poderosos intereses. Si recordamos, en 1998 quiebra Filambanco, reciben recursos del Banco Central del Ecuador por cerca de $700 millones en fondos de liquidez, y luego que se transfiere en un sucre el 2 de diciembre de ese año el banco a la AGD, que fue constituida con herramientas propias de Filambanco, determinó que el transcurso de los siguientes escenarios que atravesaron por la gran crisis financiera bancaria del 8 de marzo de 1998, que fue un escenario de un caos inimaginable en la historia nacional, de un perjuicio financiero a cerca de 8 millones de ecuatorianos en ese momento, y quebraron 24 instituciones, atravesando entonces por la fusión de la previsora y finalmente la quiebra de Filambanco el 17 de julio de 2001. A eso, si vamos a lo que ocurrió en julio de 2008, cuando se incautaron los bienes de los Isaías y del Filambanco, en un escenario de una cuantificación de $1.600 millones, y luego cuando se ejecuta la sentencia finalmente en el 2012 y en el 2014 termina ratificándose dicha sentencia y quedando ejecutoriada, nadie se iba a imaginar que en el 2021, luego de 22 años, finalmente descubrimos que los hermanos de Isaías han sido inocentes por peculado. Ahí advertía al país que en esa sentencia que se mencionaba en 2 líneas, que eso nada tenía que ver con los temas relacionados con bienes de Filambanco, los hermanos de Isaías, o incautación. Porque eso se dijo expresamente, y estaba, consta en el texto de la sentencia, que no tenía que ver con devolución de bienes ni con el reintegro de lo que se les había incautado a los hermanos de Isaías. Sí, pero ya todos sabíamos y los jueces sabían que el juez Lituma ya en el 2018 había emitido un pronunciamiento que una acción, un mecanismo jurídico para precautelar jurídicamente los bienes, se había pronunciado que Innovar no podía ni arrendar ni vender los bienes. Y luego, muy graciosamente, de un escenario que se trae de los cabellos, una acción de protección de iniciativa propia del juez, determina que debían devolverse los bienes. Y ahí empieza pues una realidad objetiva. Esto en el entorno de un juicio
que presentan los hermanos Isaías, que demandan 2.000 millones de dólares, de tal manera que esta guerra anunciada está diseñada estratégicamente para lograr ese objetivo. Aparte de, hay que recordar que se constituyó ya el fideicomiso en los Estados Unidos, este gran saco de yute que va a ir reincorporando los bienes uno tras otro para llevarse todos en protección de este fideicomiso con resguardo jurídico norteamericano. Ahora, respecto de las acciones del juez Lituma que usted menciona, recordemos que es ya en este año comienzan algunas acciones por parte de la Procuraduría General del Estado. En este caso, por ejemplo, el 4 de agosto del 2022, la Procuraduría presentó una denuncia en contra del abogado Johnny Lituma Ginés, juez de la Unidad de la Judicial Norte de la Familia de Mujer en el Cantón Guayaquil, ante el Consejo de la Judicatura, solicitando la suspensión provisional del juez en sus funciones por 90 días. ¿Y esto por qué hago mención a este tema? Usted lo ha traído a colación, el tema del juez Lituma. Desde la Procuraduría se habían identificado algunas aparentes irregularidades, por ejemplo, cambiar el sentido y el contenido del dictamen del Comité de la ONU para otorgar medidas cautelares constitucionales autónomas sin un tiempo determinado. Sabemos que estas duraron años. Mantener las medidas cautelares constitucionales autónomas durante casi 4 años sin motivar sus negativas y las soluciones de revocatoria, estas entre otras irregularidades detectadas al juez Lituma. Pero las acciones de Procuraduría no surtieron efecto. Hay varios intentos, pasos que no han dado resultado. Hay un par de jueces realmente muy cuestionados, tanto el juez González de este tribunal que acaba de ratificar la sentencia o los autos de Johnny Lituma y el propio Lituma, que ha sido suspendido. Esto es parte de un gran escenario que todos estamos conscientes de la manipulación que el Consejo de la Judicatura tiene en estos temas, de tal manera que la realidad objetiva del hecho es que van avanzando paulatinamente en los escenarios que, si uno quiere ponerse y quiere hilar más fino, por ejemplo, es como es que 4 días antes de que el presidente Lasso se posesione, el Tribunal Penal Nacional en el que se define y se determina la inocencia por peculado de los hermanos Isaías, se ejecuta, de tal manera que este escenario de las secuencias de todos los eventos están elaborados en un esquema que mantienen un poderoso escenario de vinculaciones jurídicas, políticas y del poder del Estado. Los que conocemos estos hechos y lo que ha significado esa trayectoria de enfrentamiento en cuanto tiene relación al enorme poder e influencia de los hermanos Isaías durante la década de los 80s y 90s, se ha mantenido durante todos estos últimos 20 años, de tal manera que ahora estamos viendo el resultado objetivo de estos escenarios. Y también se ha cuestionado y se ha dicho que el origen de esta devolución de todas estas resoluciones, de estas sentencias, tiene que ver directamente con lo ejecutado en 2008, con el proceso de incautación de los bienes. Sí, y en ese tema hay que recordar que incluso fue blindado por la resolución de la propia Asamblea Constituyente, el mandato 11, que implicó entonces sellar ese mandato con absoluta precisión para que ningún juez o ninguna persona vinculada al sistema judicial o jurisdiccional ecuatoriano pueda rever estos actos, de tal manera que... Pero eso no ha ocurrido. No, y no va a ocurrir porque el final enfrentamiento tiene que darse en la Corte Nacional de Justicia, y ahí es donde vamos a ver efectivamente en qué terreno estamos pisando. Los ecuatorianos deben estar conscientes que esto es un tema que va a vincular un impacto económico de más de 2.000 millones.
Ya el Estado ecuatoriano perdió 3.000 millones en las operaciones que significó este descalabro de Filambanco. Y hay que recordar que cuando los 750.000 afectados tuvimos que enfrentar repentinamente la noche a la mañana una incautación de nuestros depósitos en ahorros o cuentas corrientes o inversiones, tanto a nivel nacional como internacional, pudimos conocer que era 1.400 millones de dólares que debían en el sistema a todos los acreedores de Filambanco. Ahora estamos hablando de 2.000 millones que hay que devolverlos a ellos, además de los 3.000 millones que ya se han perdido. Ellos no han descansado durante estos 22 años desde que se produjo la crisis bancaria, y podría también tener alguna repercusión en quienes han sido una larga lista de denunciantes en estos casos. Yo creo que sí, Fausto, y en eso usted es uno de ellos. Yo estoy absolutamente claro que los hermanos de Isaías presentarán demandas penales en contra de Óscar Ayerbe, y esto se va a conocer en muy pocos días o semanas. ¿Cree usted que van por usted? Yo estoy absolutamente consciente y convencido de eso, y ya los hechos van a demostrar que eso es lo que va a acontecer. Sin embargo, yo también estoy consciente que este es un tema que tiene un gran impacto nacional, y por lo tanto existen generaciones enteras que fueron afectadas de una manera brutal y directa. Hay que recordar los muertos que representó toda esta secuencia de eventos que provienen del descalabro de 1998, en la que ejercían obviamente el control total y absoluto del banco los hermanos Isaías, y que posteriormente mantuvieron una hegemonía de control y de prominencia en todas las acciones que se hacían en instancias de instituciones de control como la Superintendencia de Bancos o otros organismos de control del Estado, de tal manera que todos tenemos que estar claros a qué es lo que nos atenemos en este escenario tan brutalmente frontal y claro. Recordaremos también esos escenarios de objetivos cuando los hermanos ellas quisieron quebrarle al Banco Pichincha, o el enfrentamiento que hubo con Teleamazonas, y por ende el presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco sabe con absoluta convicción a qué atenerse en los próximos meses sobre este tema. Y más allá de las sentencias, de lo que ha ocurrido ya en el ámbito judicial, es algo que para muchos de los de quienes fueron perjudicados por esta crisis bancaria resultó insólito. La devolución dispuesta de los bienes incautados, y también esta demanda por 2.000 millones de dólares. Hay todavía juicios para rato. Fausto, hay que recordar que 29.000 acreedores nunca recibieron un centavo, fueron perjudicados cientos de millones de dólares. ¿Cómo es que ahora, fácilmente, con un mecanismo jurisdiccional amañado, porque quién no sabe lo que está pasando en la justicia ecuatoriana, es transparente o es corrupta? Si el correísmo corrompió al Estado ecuatoriano, lo más corrupto que existe es la justicia, de tal manera que hay que estar absolutamente claros que ese poder económico va a avanzar con mucha más drasticidad de lo que muchos se imaginan, y entonces hay que ver qué posición va a tener el gobierno en estos temas. Y como siempre, estar claros y también estar atentos a las resoluciones y a lo que ocurra, cuál será el desenlace de este caso. Un caso que lleva, como usted lo ha mencionado, ya más de 20 años. Doctor Ayerbe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto, por estar atento a un tema tan vital para el país a futuro. Y todos estaremos atentos. Ha sido el doctor Óscar Ayerbe, expresidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, a quien agradecemos por esta entrevista, hablando sobre la devolución de bienes a los hermanos Isaías. Una decisión judicial polémica. Recordemos también que fueron más de 750.000 perjudicados, y muchos de ellos nunca recibieron de regreso sus depósitos. Un tema de larga discusión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.